2 de la tarde, 36 minutos, seguimos en compañía a través del circuito Éxitos Maracay 93.1 Sonidos en primera fila. Les recuerden que también estamos en contacto con ustedes a través de nuestras redes sociales, @en compañía radio, en compañía con N, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí se pueden comunicar con nosotros, hacernos cualquier sugerencia, pregunta sobre el tema que estamos conversando y afines. Nosotros, como siempre, tratamos de presentarles sobre todo un panorama un poco más amplio de muchas de las cosas que suceden en nuestro país. A veces el día a día nos lleva tan atareados, tan ocupados, que son tantas las cosas que todas pasan como por debajo de la mesa, por así decirlo, o todas se juntan y al final de cuentas ninguna es asimilada a profundidad. Y uno de los temas que últimamente sigue alarmando a los venezolanos es, por ejemplo, que muchas aerolíneas extranjeras se han ido de nuestro país. Yo recuerdo que había una época en la que a Venezuela, a Caracas específicamente, al aeropuerto de Maiquetía, llegaban un montón de vuelos diarios de todas partes del mundo y aquí se hacían escalas específicamente de otros lugares, de gente que venía y hacía escala aquí en Caracas, en Maiquetía específicamente, para irse a otros países también. Pero esa afluencia de gente ha bajado por muchísimas razones. Ya sabemos el tema político que vive nuestro país, pero creo que uno de los temas más importantes que nos afecta es el tema de la inseguridad. Y aparte, hoy en día hay muchas fallas operacionales en el aeropuerto de Maiquetía que van más allá de la seguridad personal. De hecho, hace poco, Efecto Cocuyo pues publicó un artículo que habla en profundidad sobre esta situación y hablan específicamente de la seguridad personal dentro del principal aeropuerto del país no es lo único que está en entredicho. Las fallas en la señalización e iluminación de la pista, los huecos en el asfaltado, las interferencias en las comunicaciones, suministro deficiente del combustible y demoras en el control antidrogas convierten al aeropuerto Maiquetía en uno de los que incumple con la normativa de la Organización de la Aviación Civil Internacional, OACI por sus siglas. Nosotros tenemos en línea telefónica a William Dugarte, quien es presidente del Instituto Venezolano de Seguridad Aérea y asesor de víctimas de accidentes aéreos en Latinoamérica, a quien le damos la bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en compañía. Muy buenas tardes, Luciana, y muy buenas tardes a todos los oyentes del circuito de éxito allí en Maracay. Gracias por estar con nosotros, señor Dugarte. Estamos muy preocupados porque si bien son muchos los factores que influyen en el hecho de que haya disminuido notablemente la afluencia de vuelos al aeropuerto de Maiquetía, hoy en día también hemos visto casos como, por ejemplo, hace poco lamentablemente supimos de un asesinato dentro del aeropuerto, entre otras muchas cosas que suceden. Vemos como hay retrasos por temas de seguridad interna del aeropuerto y el hecho de que, por ejemplo, haya mala señalización o fallas en el pavimento y sobre todo en la comunicación alarma, pues obviamente sobremanera, porque si hay una operación que debe ser pues bien rigurosa y bien específica, es el tema de los controladores aéreos y es el tema de mantener la seguridad a la hora de despegar, aterrizar, porque son operaciones pues muy complicadas. Sí, claro. Mira, es un tema que se ha vuelto bien delicado porque involucra la vida de muchas personas que se ponen en riesgo cuando este tipo de fallas se presentan. Quiero recordar que hace pocos días, el día 14 de agosto, sucedió un evento que no sé si fue realmente resaltado por los medios de comunicación, que fue con un avión de Iberia que realizaba un vuelo desde Ecuador. Tuvo que desviar el vuelo porque el radar de Maiquetía no estaba dando las indicaciones correctas en el sistema meteorológico. Wow. Y el piloto consideró que esto era riesgoso para la seguridad del vuelo y desvió su ruta, pidiendo autorización a la torre de control. Ese tipo de cosas, cuando ocurren fallas en los sistemas de radares, por ejemplo, pueden traer como consecuencia terribles accidentes donde las pérdidas de vida humanas pueden superar las 100, las 200 personas, una aeronave con 120 personas, una aeronave con características internacionales que llevan más de 200 pasajeros. Imagínate tú que se encuentra involucrado en una de esas fallas, ¿no? Claro. Eso a nivel de comunicación, que hablamos de las operaciones, pero a nivel de aeropuerto como tal, Maiquetía está sufriendo una decadencia que no habíamos visto nunca en el país, y como comentabas tú hace poco, que son problemas con la misma pista, el pavimento presenta algunos huecos. También debemos recordar que hubo un accidente donde perdió la vida un bombero venezolano a raíz de que se volteó una de las unidades en plena pista del aeropuerto de Maiquetía. Imagínate qué pasara si fuese entonces un avión que presenta esas condiciones de pista, falla en la iluminación para los vuelos nocturnos,
Esto es algo que preocupa y alarma a todos los que de una u otra manera trabajamos a nivel de seguridad en las operaciones que se realizan en el país. Específicamente, ¿cuáles son, por ejemplo, los estándares que deben cumplirse, estándares de seguridad a nivel general, o por decir así, lo más básico, si es pertinente la palabra, que debe cumplir un aeropuerto internacional para que puedan permitir que varias aerolíneas de todas partes del mundo puedan estar o puedan aterrizar y tomar pues parte en este aeropuerto? Las señalizaciones deben estar perfectamente indicadas, la iluminación debe ser perfecta, con la iluminación que corresponde a los colores, ya sea para la pista de aterrizaje, para las pistas de despegue, en caso que sean distintas. El pavimento debe estar perfectamente acondicionado para que no se presenten inconvenientes con los cauchos a la hora que aterrizan los aviones. Esos son los básicos, pero es que los básicos son los elementales también. Claro. Eso en términos de aeropuertos, pero en términos de comunicaciones, o sea, una mala comunicación, una comunicación que no es efectiva, desencadena un accidente aéreo inmediatamente. Un avión que vaya despegando, que no escucha en el momento que hay un tráfico en el aire y no le da tiempo de hacer una maniobra, pues puede colisionar. Entonces, más allá de los estándares internacionales, el tema que está preocupando al país es que recientemente la OASI supuestamente realizó una inspección en el aeropuerto de Venezuela y nos calificó como uno de los países que cumple con las regulaciones internacionales. Entonces nosotros, que vivimos el día a día real, el que palpa todos los días el aeropuerto internacional de Maiquetía, se da cuenta de que, caramba, ¿cómo pueden calificar a que Venezuela entre los estándares internacionales? Oye, que a todos nos interesa que sea así, claro, cuando realmente las deficiencias son evidentes, y son evidentes desde lo más elemental, desde el aire acondicionado del aeropuerto, que lamentablemente las quejas se han ido incrementando por la falla en el aire acondicionado. Entonces, aire acondicionado, la seguridad dentro del aeropuerto, la seguridad con la maleta, es frecuente toda la semana los twitters de pasajeros quejándose por el robo en su equipaje. Entonces, oye, yo creo que si no se toman medidas concretas de parte del Estado venezolano de Autoridad Aeronáutica en este momento para solventar esta situación, no solamente las líneas aéreas que quedan van a tener que dejar de operar, sino que también los mismos pasajeros van a evitar ese tipo, poner en riesgo la vida que tienen al montarse en una aeronave como un transporte que ya definitivamente deja de ser seguro. Claro. Estamos conversando con William Dugarte, quien es presidente del Instituto Venezolano de Seguridad Aérea y asesor de víctimas de accidentes aéreos en Latinoamérica. Pero me pregunto, señor Dugarte, ¿cómo es posible, si bien entendemos que hay, en principio, una de las fallas más importantes y más preocupantes es el tema de la comunicación en cuanto a los radares aéreos, el tema de seguridad y los controladores aéreos, aparte del tema de la señalización y pavimento en la pista de aterrizaje? ¿Cómo es posible que una organización de aviación civil internacional diga que un aeropuerto en estas condiciones cumple con todos los estándares y cómo es posible que eso se determine cuando Maiquetía está como está? Bueno, esto no lo entendemos. Yo te voy a decir sin querer juzgar la actuación de los supuestos funcionarios que vinieron a certificar que cumplían estas regulaciones, esta exigencia que hace la OASI. Nosotros como institución y un equipo de profesionales que hace vida en la aviación comercial y general en Venezuela, está levantando en este momento un comunicado para hacerle llegar tanto a la autoridad venezolana como a los medios de comunicación a nivel nacional sobre la irregularidad que existen en los aeropuertos a nivel de seguridad, a nivel de operaciones, para que también se pronuncie entonces la OASI en la certificación que le entregó a Venezuela y bajo qué parámetros fue inspeccionado el país para calificarnos como uno de los países latinoamericanos que cumple con toda la exigencia de la OASI. Nosotros nos preguntamos eso, pero nuestro deber ahora es hacer un comunicado oficial como institución y avalado con los profesionales que tienen más de 45 o 50 años trabajando en la parte de seguridad operacional del país, para poder emitir ese comunicado y bueno, que esperar respuesta del organismo y más que querer saber por qué lo hicieron, es que realmente se lleve a la práctica una verdadera inspección que califique cuáles son las fallas para poder tomar los correctivos, porque aquí se trata, más allá de hacer la crítica de la situación que estamos atravesando,
se trata de llamar la atención para que autoridades tomen la medida pertinente y podamos entonces solventar lo que se está llevando en riesgo, la vida humana de todos los que uno también utilizamos el medio aéreo como transporte. Claro, ahora bien, ¿cómo la persona o el consumidor, es decir, habitual, el que normalmente, el transeúnte que normalmente está todos los días pues viajando de Maiquetía, ya sea a nivel interno o a nivel internacional, hay posibilidades de que las personas que hacen vida o que normalmente pues hacen vida ahí en el aeropuerto puedan ejercer algún tipo de presión para que estas medidas necesarias sean tomadas? Por supuesto que sí. Las denuncias es una de las medidas de expresiones más importantes que tenemos todos como derecho, como venezolanos. O sea, hay que denunciar, hay que hacer público. Lo que pasa es que lamentablemente nos encontramos que las personas actualmente, bueno, tienen algunos temores de perder su trabajo y para nadie es desconocido la situación económica que todos estamos atravesando en el país, y eso hace que las personas muchas veces callen de denunciar lo que pasa dentro de la aerolínea, lo que pasa dentro del aeropuerto, por tomar perder su trabajo. Pero irónicamente eso ha hecho que personas pierdan la vida, las mismas personas que no denunciaron. Te pongo el caso de tripulantes de cabina o pilotos que no ponen la queja en el momento de un evento inseguro de su vuelo o de su aeronave, y posteriormente ocurre un accidente donde lamentablemente han perdido su vida. Entonces, claro, fíjate que va más allá de lo que son de tercera persona, sino que la propia persona proteja su seguridad, proteja su vida, denunciando lo que está ocurriendo. Exactamente. Bueno, de verdad, definitivamente es lamentable la situación y es alarmante que hasta ahora no se hayan tomado medidas necesarias para bueno, pues sobre todo preservar la seguridad de la vida de las personas que transitan todos los días por el aeropuerto de Maiquetía. Muchísimas gracias por el tiempo y estaremos en contacto para cualquier otra información futura. Gracias, Luciana. Saludos a todos. Buenas tardes. Estábamos escuchando a William Dugarte, quien es presidente del Instituto Venezolano de Seguridad Aérea y asesor de víctimas de accidentes aéreos en Latinoamérica. Bueno, conversando un poco sobre la situación deplorable en la que se encuentra el aeropuerto de Maiquetía, no solamente a nivel de seguridad personal, sino en general cuando hay estándares que no se están cumpliendo, cuando hay fallas de iluminación en la pista, de pavimentación, de señalizaciones, además fallas de comunicación, que creo en este momento que es lo más grave y más importante.